Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano querido, en esta mañana de parte de la Iglesia Misión del Valle, la cual pastorea nuestra amada pastora Rosita Sánchez. Mi nombre es Ivonne Pedraza y continuamos con el estudio de la palabra hoy domingo sobre teología bíblica y sistemática en el libro de español en la página 101, en el libro de inglés en la página 139. Bendito sea el Señor. Vamos a orar en esta mañana para darle gracias a Dios de que nos ha permitido nuevamente levantarnos y ver el día, abrir nuestros ojos y saborear sus misericordias. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día, Padre amado. Pasa el carbón encendido sobre mis labios, Señor, que yo pueda, Padre, poner tu palabra como tú quieres, Señor, sin quitarle, sin añadirle, y que sea de bendición a los hermanos de Misión del Valle y a toda persona que escuche esta palabra, que pueda encontrar paz, alivio, refugio, Señor, en ti, amado Dios. En el nombre de Jesús he orado y te doy gracias. Amén. Bendito sea el Señor. Y voy a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 55, el versículo 4. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Bendito sea el Señor. Y aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Del mismo Jesús, del mismo Hijo de Dios, profecía sobre Jesús antes de que Él naciese. Bendito Dios. Y por eso quise leer esa porción de la palabra, porque vamos a hablar en este capítulo, bendito Dios, el capítulo 6, vamos a hablar sobre el Señor Jesucristo. Y qué privilegio, Dios, y yo oraba y le daba gracias a Dios por darme este privilegio de poner su palabra y de hablar de mi Señor Jesús, al Señor al cual amo, al cual sirvo, al cual le doy gracias cada día por permitirme levantarme, al Señor que un día encontró mi vida y yo lo encontré a Él. Al Señor Jesucristo que un día dio su vida por ti, por mí y por todo aquel que cree en Él, para que no nos perdamos, para que tengamos vida eterna. A ese Señor Jesucristo el cual el mundo despreció, pero Él amó hasta la cruz, y fue una muerte de cruz, y murió y resucitó al tercer día, y subió al cielo, hermano, y está sentado a la derecha del Padre, y muy pronto se acerca la venida del Señor, la segunda venida de Jesús. Ya no va a venir como un niño que nace en un pesebre. Él va a regresar en gloria, pero antes que eso, hermanos, Él recogerá a su iglesia. Por eso es que tenemos que estar preparados cada día, Señor, amado Dios, bendito, porque antes de que el Señor Jesús regrese a esta tierra, Él recogerá a su iglesia, Él levantará a su iglesia. Todo lo que está pasando, hermanos, son los preslumbres de la venida del Señor. Mantengámonos enfocados, hermanos, en quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Cómo tú conoces a Jesús? ¿Qué tan importante es Jesús para tu vida? ¿Qué significa el nombre de Jesús en tu vida? ¿Qué es lo que ha hecho ese hombre tan maravilloso que te ha llevado a un cambio de vida? ¿Qué es lo que ha hecho Jesucristo en nuestras vidas para que podamos seguir hacia adelante? ¿De qué depende tu vida espiritual si no tuvieras a Jesús? Jesús es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Bendito sea el Señor, porque nosotros fuimos añadidos a ser hijos de Dios después de ser criaturas, porque Dios en su inmensa misericordia nos quiso ser hijos de Dios, hijos de Él. Bendito sea el Señor. Y es por eso, hermanos, que es bueno entender y saber a qué Jesús tú le sirves. Le sirves a un Jesús vivo, le sirves a un Jesús que venció la muerte, le sirves a un Jesús que dividió los panes
y los peces para más de 5,000 hombres. Le sirves a un Señor que caminó, al Señor Jesús que caminó sobre las aguas. Le sirves a un Jesús, crees en un Jesús que hizo milagros, que sanó a los enfermos, que le dio vista a los ciegos, que levantó a los paralíticos, que liberó a los endemoniados. ¿Crees en ese Señor Jesús? Ese Señor Jesucristo, el cual es tan maravilloso y tan grande, y por mucho tiempo, por miles de años, no se deja de hablar de Él, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Bendito sea el Señor. Y en el capítulo 6 lo que se dice, dice que su cumpleaños se celebra en toda la orbe o en todo el mundo, porque Jesús marcó la historia. Es un antes y después de Jesucristo. Cuando Jesús nació, la historia tuvo un pare. Se paró ahí la historia y empezó una nueva historia con el nacimiento de Jesús. Qué maravilloso, hermanos. Ese hombre, ese niño, ese bebé que nació en un pesebre marcó la historia. Marcó la historia del universo, de la humanidad. ¿Has marcado la historia para ti? ¿Tienes tú un antes y después de haber conocido a Jesús? ¿Has marcado la historia para ti en una forma en que tú puedas decir, antes que yo conocí a Jesús, yo era así, así y así? Yo sufría, yo lloraba, yo tenía coraje, yo tenía miedo, yo tenía odio en mi corazón. Pero cuando yo conocí a Jesús, Jesús vino a cambiar mi historia. Jesús vino a cambiar mi vida. Jesús vino a cambiar mis sentimientos. Jesús vino a hacerme una criatura nueva. Ya no puede haber odio en mí porque tengo el amor de Jesús. Ya no puede haber el miedo en mí porque tengo la fortaleza y la paz de Dios. No puede haber enojo en mí porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo eso, hermanos, aunque tenemos los mismos sentimientos como seres humanos, tenemos las mismas emociones como seres humanos, las emociones del hombre, hermanos, son odio, desesperación, miedos, angustias, porque eso es lo que Satanás ha puesto en este mundo. Pero cuando nosotros conocemos a Jesús, venimos a tener los otros frutos del Espíritu: el amor, la paciencia, la mansedumbre, la benignidad. Eso es lo que hace conocer cuando conocemos a Jesús. Y eso es lo que marca nuestra historia después de haber conocido a Jesús, hermanos. Qué lindo es Dios, qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios. Qué bueno es haber conocido a Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor. También se celebra en todo el mundo la muerte de Jesús, dice aquí el libro. ¿Y por qué? ¿Por qué se celebra el cumpleaños de Jesús? ¿Por qué se celebra la muerte? Se recuerda la muerte de Jesús. ¿Quién es este hombre? Este hombre tiene tantos atributos. ¿Quién es Jesús? Y por eso es que nosotros tenemos que conocer, y la Biblia nos enseña quién es Jesús, pero es diferente cuando tú conoces quién es Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Escuchó la respuesta que se reflejaba en la opinión corriente del público sin hacer comentario, pero pronunció su bendición sobre la respuesta que Pedro había recibido de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aquí un maestro le hizo esa pregunta a sus estudiantes. ¿Y quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Y Pedro le pudo contestar esa pregunta a Jesús. Muchos estaban diciendo quién era Jesús, pero Jesús le dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es Jesús. Él es el Cristo, el que murió en la cruz del Calvario. Él es el Hijo del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos. Él es y no hay ninguno, ni habrá otro, porque Jesús es el principio y es el fin de la historia. Bendito sea el Señor.
Bendito Dios. Y con este capítulo vamos a estudiar la naturaleza de Cristo, la palabra que habla de Cristo. Vamos a estudiar el Señor, su deidad, su exaltación, su soberanía. Vamos a estudiar que Él es el Hijo del Hombre. Vamos a estudiar las dignidades de Cristo, la obra de Cristo, la naturaleza de Cristo. Bendito sea el Señor. Y en la obra de Cristo vamos a estudiar su muerte, su resurrección y la ascensión de Cristo al cielo. Bendito sea el Señor. Y vamos a comenzar con la naturaleza de Cristo. Dice el libro que la mejor manera de responder a la pregunta, ¿quién es Cristo?, es dando a conocer y explicando los nombres y títulos por los cuales es conocido. Primeramente, Cristo es conocido como el Hijo de Dios. ¿Qué significa nacido de Dios? Bendito sea el Señor. Cristo no es un hijo de Dios. Nosotros somos, yo soy una hija de Dios, usted es un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, pero Cristo es el Hijo de Dios. Eso crea una diferencia. Cristo es el Hijo, el único Hijo soberano de Dios. Nosotros hemos sido añadidos por medio de la resurrección de Cristo, por medio de creer en Cristo, a ser hijos de Dios, herederos del cielo. Jesucristo jamás se va a denominar como un hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios y punto. Él no tuvo que venir a aceptar a Dios para hacerse un hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, simplemente eso. Es el Hijo de Dios por excelencia, en sentido especial y único, según la descripción de Jesús que nos hace las Sagradas Escrituras, mantiene con Dios una relación que no es compartida por persona alguna en el universo. La relación entre Dios y Jesús es tan especial, es tan única que no la podemos entender humanamente, hermano. Por eso decimos que Jesús y Dios son uno, porque están tan unidos, hermanos, tan unidos espiritualmente, que ellos pueden ser uno. Bendito sea el Señor. Pero hay una separación cuando Dios envía a su único Hijo a morir y lo envía a nacer a esta tierra. Ahí es que viene la separación entre Dios y Jesús. Pero Jesús no deja de ser Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, cuando viene a esta tierra. Al contrario, se confirma la naturaleza de Jesucristo de siendo el único Hijo de Dios, soberano, en poderío, en lo que hablan las Escrituras. Como dice aquí en Isaías, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos. Dios mismo nos dio a Jesús para testigo de que Él es Dios soberano, de que Él es grande y de que hay un cielo, de que hay una eternidad. Bendito sea el Señor. Y lo dio por jefe y por maestro a las naciones. Jesús vino a gobernar y vino a enseñar. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Eso lo hizo Dios mismo. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti. Bendito sea el Señor. Llamarás a gente que no conociste, no porque Jesús no supiera quién era Pedro, quién eran los discípulos, quién era todo lo que él llamaba, Juan, Simeón, no, Mateo, Lucas. No era que él no sabía quiénes eran ellos, porque él siempre ha estado conectado con el Padre. Pero cuando él se hizo hombre y vino y caminó como hombre, él conoció a estos hombres, a los cuales llamó, bendito sea el Señor, y los llamó para que fueran sus discípulos. Bendito sea el Señor. Y ellos no conocían a Jesús, pero le siguieron. Su instinto, su corazón les dio a entender que algo especial había en ese hombre y algo especial había en ese llamado. Bendito sea el Señor. Y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios.
Gente que no conocían a Jesús, hermanos, y podemos leer en los evangelios cuánta gente, se habla de miles, de cientos de gente que siempre estaban siguiendo a Jesús y siguiendo a Jesús. Aún los samaritanos que no eran amigos de los judíos siguieron a Jesús. Aquella mujer vino y le pidió, Jesús le pidió agua, pero Jesús le devolvió a ella agua de vida. Gente que no conocían a Jesús lo empezaron a seguir por las maravillas, por los testimonios que escuchaban de Jesús. Tú y yo no conocíamos a Jesús, pero por amor, porque Dios nos lo dio a conocer, Jehová nuestro Dios nos lo dio a conocer, nuestro Padre, bendito sea el Señor. Quisimos conocerle y muchos de nosotros hemos tenido que correr a Cristo para salvar nuestras vidas y para continuar, hermanos. Es maravilloso entender esta profecía. Gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Bendito sea el Señor. Nosotros que no conocíamos a Jesús, hemos corrido a Jesús. Y ya cuando le hemos conocido, hermanos, ya no hay marcha atrás. Ya no hay nada más que podamos encontrar en este mundo, en el universo, en la eternidad, que nos pueda ayudar a seguir hacia adelante. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de nuestras vidas, el que nos ha de hacer y seguir hacia adelante. Bendito sea el Señor. Jesucristo es el Hijo de Dios por excelencia y Jesucristo mismo se dio a conocer a este pueblo. Bendito sea el Señor. Y esa gente, esos que conocieron a Jesús, la iglesia primitiva, comenzaron y siguieron cuando conocieron a Jesucristo y después que Jesús subió al cielo, ellos siguieron ahí. Siguieron creyendo en ese Jesús que un día ellos siguieron, porque ese mismo Jesús resucitó de la muerte, hermano. Él solo resucitó de la muerte. Él levantó muertos en su caminar, mientras estuvo en esta tierra, pero Él los llamaba y le decía: sal, Lázaro, sal de esa tumba. Pero Jesucristo mismo resucitó. El mismo Padre lo hizo resucitar. La tumba estaba vacía, la piedra estaba removida, hermano. Mover esa piedra de donde enterraron el cuerpo de Jesús, necesitaban hombres para moverla. Mas cuando llegó aquella mujer en la mañana al sepulcro, aquella piedra estaba movida. Aquella piedra estaba movida porque el mismo Jesús resucitó. El mismo Jesús se levantó de los muertos y el mismo Jesús subió al cielo. Esta iglesia primitiva siguió adorando y siguió creyendo en Jesús y en las enseñanzas que le había enseñado Jesús. Bendito sea el Señor. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Dios y Jesús, o Jehová Dios y Jesús, mantienen una relación que no es compartida por persona alguna en el universo. Esa relación entre Dios y Jesucristo es tan especial que nunca ha sido ni nunca será compartida Dios de una manera tan especial como la tiene con su Hijo amado Jesucristo. Lo que hace Jesucristo es llevarnos ante el Padre, enseñarnos y compartir las experiencias tan maravillosas que Él tiene con el Padre, hermano. Eso es lo que nos hace conectarnos con Dios. Eso es lo que nos hace conectarnos con el Padre. Bendito sea el Señor. El amor y la misericordia del Hijo que nos ha conectado para llegar a ser hijos de Dios. Él mismo nos enseñó a orar una oración: Padre nuestro que estás en los cielos. Él mismo nos enseñó a orar una oración que llegase hasta el trono de la gracia donde está Dios, donde está el Padre. Él mismo nos enseñó a orar, hermanos, porque Él mismo nos dio esa relación con el Padre. Bendito sea el Señor. Dice la conciencia que Cristo tenía de sí mismo. Tenemos que separar la deidad de Jesús en este momento para entender la humanidad de Cristo. Bendito sea el Señor. Jesús nació por medio de esa
de esa fórmula tan especial que Dios usó, que lo engendró en María la Virgen para que naciese en medio de los hombres. Bendito sea el Señor. Jesús no fue engendrado por hombre, Jesús fue engendrado por el mismo Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Jesús nació como un niño, como un bebé. Jesús tuvo una humanidad. La diferencia de Jesús fue que Jesús no pecó, ¿ok? Pero Él fue un bebé, Él fue un infante. Él pasó por las etapas de nacimiento, de crecimiento. Bendito sea el Señor. Lucas es el único escritor que registra un incidente de la niñez de Jesús. Nos dice que a la edad de 12 años, Jesús estaba consciente de dos cosas: de una relación especial con Dios, a quien describe como Padre, y una misión especial en la tierra, los negocios de su Padre. Bendito sea el Señor. Y vamos a buscar esa parte de Lucas, bendito Dios. Es cuando Jesús está en el templo. Bendito Dios. Y María lo está buscando. ¿Y dónde lo encuentran? Lo encuentran en el templo, lo encuentran en la sinagoga. Y dice, eso está en Lucas 2:49. Y vamos a leer en el 48. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esta palabra de Lucas nos enseña aquí que Jesús tenía un crecimiento normal como un niño, que él crecía normalmente, que crecía en estatura, y asimismo según iba creciendo, iba aprendiendo y crecía para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría y en